¿Cómo recurro si Hacienda me reclama el IVA de una cesión de derechos de la PAC? La agencia tributaria está últimamente enviando requerimientos y propuestas de liquidación del IVA a todos aquellos agricultores que hicieron cesiones de derechos sin IVA. Concretamente las últimas son del 2013, pero porque están a punto de prescribir este año 2017. Pero en cualquiera de las campañas, aún sin prescribir, podría reclamarlos. Por lo tanto, hay que recordar cuándo hay que pagar IVA, IRPF o impuesto de transmisiones en una cesión de derechos de pago básico, o antaño las que eran las cesiones de derechos de pago único. El Ministerio de Hacienda lo que hace es aplicar un informe que emitió en junio del 2015 sobre el tratamiento fiscal de las cesiones de derechos de pago único, pero que es plenamente aplicable a las cesiones de derecho de pago básico. Por tanto, podemos hacer un pequeño esquema respecto del tipo de transmisión de las cesiones, ¿no? En caso de cesiones en venta de derechos con tierras, es decir, si se hace una venta de derechos y tierras, en este caso no hay que pagar IVA, ya que sigue el tratamiento o el mismo régimen de tributación que la operación principal, que en este caso es la compraventa de las tierras. Por tanto, el comprador lo que va a tener que tributar, lo que va a tener que abonar es el impuesto de transmisiones patrimoniales a un tipo en principio del 8%, que puede ser del 10% si la operación supera los 250.000 euros. Y el vendedor, el que era el propietario, lo que va a tener que abonar o tributar es la ganancia o pérdida patrimonial, en su caso, en el IRPF anual, en el que se hace ahora mismo en mayo, en abril. En el caso de una cesión en arrendamiento de derechos y tierras, es decir, arrendamos tierras con derechos, tampoco esas cesiones de derechos tienen que abonar IVA, están exentas de tributar en el IVA, porque igualmente siguen el tratamiento fiscal de la operación principal, que en este caso se entiende que es el arrendamiento de tierras. Por tanto, el arrendatario, el rentero, lo que tiene que tributar es el impuesto de transmisiones patrimoniales, o sea, liquidar el contrato de arrendamiento al tipo del 0,40%. Y el propietario, el arrendador, lo que va a tener que declarar son los ingresos que reciba como renta en la declaración anual de mayo, en el IRPF. Y si lo que se hace es una cesión de derechos junto con otros elementos de una explotación, o se hace una transmisión completa de la explotación agraria, tampoco hay que abonar IVA, también está exenta de IVA, ya que sigue el mismo régimen igual que anteriormente que la operación principal, que en este caso sería una venta o transmisión de la explotación completa. Entonces hay que abonar o hay que declarar en el impuesto de transmisiones patrimoniales el 8% o el 10%. Ya cuando hay que pagar IVA es en los casos en los que se hace una cesión de derechos sin tierra. En caso de que se haga una cesión de venta de derechos, pero que no hay tierras, o sea, solamente se venden los derechos, en este caso sí hay que abonar IVA. Hay que abonar un 21% de IVA. Lo que hay que recordar es que el obligado tributario es el que compra los derechos, pero la declaración, la obligación formal, y en su caso a quien Hacienda va a requerir, es al propietario de esos derechos, al que vende los derechos, al vendedor. Además, el vendedor lo que también tiene que declarar es en el IRPF anual el incremento o ganancia patrimonial que haya obtenido, en su caso pérdida si la hubo. Es decir, tiene que tributar la diferencia entre lo que ha vendido, el valor de los derechos que ha vendido y el valor en el cual se le adjudicaron. Esa es la diferencia, si hay una ganancia o una pérdida, lo que hay que declarar. En el caso de una cesión de arrendamientos de derechos sin tierras, o sea, únicamente se arriendan los derechos, también hay que abonar IVA al 21%, que es el tipo impositivo. Igualmente, como en el caso anterior, hay que recordar que el obligado tributario a abonar el IVA es el rentero, el arrendatario, pero la obligación formal, el que tiene que presentar la declaración del IVA y al que en su caso le va a reclamar Hacienda es el propietario o arrendador, que es el que tiene que hacer esa declaración e ingresar ese 21% de IVA. El arrendador o propietario también tiene que declarar en su IRPF anual lo que reciba de renta de esos derechos, ¿no? Lo tiene que declarar como rendimiento de capital inmobiliario.
¿Y qué ocurre en el caso de los contratos tripartitos? Hay que recordar que un contrato tripartito de un arrendamiento tripartito, es una operación que de cara a agricultura, en la cesión de derechos, se entiende que es una única operación a los efectos de evitar la penalización del 20% en la cesión de los derechos. Es cuando había un antiguo rentero con el mismo propietario y un nuevo rentero en el cual se arrendan propietario y nuevo rentero las mismas tierras, y el antiguo arrendatario o rentero transmite o cede los derechos al nuevo arrendatario. En este caso, para agricultura decimos que es solamente una operación, pero de cara a Hacienda entiende que hay dos operaciones fiscales. Una, lo que es el arrendamiento de tierras, en el cual lo que se hace es, como venimos diciendo, el rentero tiene la obligación de liquidar el contrato de arrendamiento en el impuesto de transmisiones jurídicas y actos jurídicos documentados al 0,40, y el propietario declarar lo que reciba como renta en el IRPF anual. Pero para Hacienda estamos diciendo que existe también otra operación, que es la cesión de derechos, como una operación independiente. Y en este caso, Hacienda entiende que ahí hay que abonar el IVA de los derechos al valor que se declare. Si no hemos declarado el valor, pues será el valor de adjudicación de esos derechos. Insistimos que la obligación de abonar es del rentero, ese 21% de IVA, pero la obligación formal y a que en Hacienda va a reclamar es al antiguo arrendatario. Por tanto, hay que tener esa operación muy clara y hacer los acuerdos oportunos entre el antiguo rentero y el nuevo rentero. ¿Y qué podemos hacer si nos llega algún requerimiento por parte de Hacienda reclamándonos la liquidación del IVA o primero la documentación oportuna para acreditar? Pues lo primero que tenemos que hacer es comprobar la documentación que tenemos. Si no la hemos guardado, pues solicitar copia en la entidad o gestoría donde nos hicieron esa transmisión de derechos, esa cesión de derechos, o pedir una copia a la administración, en la SAC o en el servicio territorial, y comprobar si efectivamente se realizó una cesión de derechos con tierras o sin tierras, si era un arrendamiento o era una venta, o si esa cesión formaba parte de una transmisión de toda una explotación o de una parte de una explotación que tuviera una entidad suficiente para que el nuevo adquirente formara una explotación nueva, ¿no? Y aportar pues toda esa dicha documentación que tengamos, otra serie de documentación como pueden ser pues, los registros de la explotación, cambios de titularidad en el ayuntamiento de naves o demás, buscar toda la documentación que nos resulte interesante para acreditar efectivamente que sea una operación que no esté sujeta o esté exenta del IVA. Si necesitas algún documento legal, agrario, algún escrito o un escrito de alegaciones en este caso para presentar en Hacienda, puedes adquirirlo en nuestra tienda.agronewscastilleilleon.com. Y si quieres recibir más información sobre derecho agrario, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirme en el blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastilleilleon.com.